para poner un poco en el contexto del gobierno abierto, en el contexto político, pues quiero empezar la ponencia con una frase de James Madison, que es uno de los padres de la Constitución americana, uno de los federalistas, que es, yo creo, muy relevante para lo que queremos hablar, ¿no? Dice: el conocimiento siempre gobernará la ignorancia. Aquellos que se quieran gobernar a sí mismos deberán armarse con el poder que el conocimiento ofrece. Un gobierno popular sin información popular o sin los medios para conseguirla es el prólogo de una farsa, de una tragedia o quizá de ambos. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque yo creo que el gobierno abierto hay que situarlo en el contexto de una crisis política, no solo económica, que se está viviendo no solo en España, sino en todas las democracias occidentales, ¿no? Aquí les sigo con otra cita de John Stuart Mill, otro pensador clásico sobre las democracias, que pone de relieve que en una democracia representativa, como son las que tenemos nosotros, lo que es fundamental es que el pueblo, los ciudadanos, puedan controlar el gobierno que se va a ejercer por unos representantes o unos delegados suyos. Si no se retiene en su mano este control último del gobierno, estamos abocados a la tiranía. ¿Por qué son relevantes estas citas? Porque les digo, porque nosotros estamos inmersos en una crisis de un modelo de democracia, que es la democracia representativa, que es un modelo que surge en el siglo XIX, que se consolida en el siglo XX y que a principios del siglo XXI, como ya les digo, está siendo muy cuestionada. Y está siendo muy cuestionada por una cuestión que yo creo que es importante, porque nosotros, ciudadanos, tenemos que delegar necesariamente nuestra representación en unos políticos, en un gobierno, y sin embargo tenemos que mantener el control sobre sus actuaciones, y ese control o esa falta de rendición de cuentas es el origen de muchas de las cosas que estamos viviendo. ¿El gobierno abierto puede ser la solución? Bueno, esa es un poco la idea del gobierno abierto. ¿Por qué? Porque, como les decía en esa transparencia anterior, para poder controlar a los gobernantes hace falta tener información acerca de lo que hacen. No solo información, pero desde luego sin esa información no es posible esa exigencia de rendición de cuentas que se hace con nuestro dinero, que se hace con nuestros impuestos, y no es posible un mínimo control de lo que se hace en la política o en la administración. Volviendo un poco, aterrizando un poco ya los temas más en España, aquí tienen unos datos que ni siquiera son los últimos del CIS, porque yo creo que son de antes del verano, que nos dice un poco, o que nos da un poco la fotografía de esta crisis política institucional en España. Ahí tienen las notas que merecen Parlamento, partidos políticos, Poder Judicial y medios de comunicación, que son pilares fundamentales de una democracia representativa. Como ven, ninguno de ellos llega al 5 y seguramente en la última oleada del CIS todavía estamos peor. Por tanto, yo creo que antes de entrar a ver qué podemos hacer en transparencia o gobierno abierto, tenemos que ser conscientes de que este es el punto de partida. Todo esto, como digo abajo, bueno, pues he puesto una serie de cosas que están en relación con estas preocupaciones de los españoles, pero que al final lo que tenemos es una crisis de confianza en el sistema, los asuntos de corrupción y despilfarro que vemos continuamente, el deterioro institucional y otra cosa que yo creo que empieza a preocupar mucho a los ciudadanos, que es la falta de instrumentos de regeneración o lo que podemos llamar un bloqueo de instrumentos de regeneración. Aquí les he puesto yo algunas de las cuestiones esenciales y que creo que se reflejan bien en esta encuesta. Quizá de las que tienen más que ver con el tema de la transparencia podemos hablar de la falta de mecanismos de control, o han fallado los mecanismos de control que deberían haber impedido ciertas actuaciones o ciertas conductas, tanto por parte de los gobernantes como de los gestores públicos. También otra cosa importante en relación con el tema de la transparencia, también ha fallado el papel de los medios de comunicación, que son tradicionalmente un pilar del control del gobierno, de la administración, por diversas razones, que también sería demasiado largo entrar ahora, pero digamos este es un poco el diagnóstico que podemos tener ahora mismo, ya en concreto en España, de una crisis de confianza y de una crisis política ciertamente muy grave. Bueno, aquí vuelvo un poco a insistir en lo mismo. A mi juicio, en el corazón de esta crisis política e institucional tenemos esa crisis de confianza. Está muy ligado, insisto siempre en esta idea, a que no ha existido una rendición de cuentas por lo que se ha estado haciendo. Una de las cosas quizá más típicas de España, y esto lo repito bastante en las ponencias, no es que la corrupción sea mayor o distinta que en otros países, es que no se depura. Es decir, que no hay sanciones ni políticas ni jurídicas por casos de corrupción y de despilfarro. Y esto sí que es una anomalía. Es decir, siempre que la gente pregunta, bueno, es que estamos peor que en otros sitios, estamos peor no porque seamos más corruptos, sino porque no pasa nada
cuando saltan los casos de corrupción. No pasa nada ni política ni jurídicamente, esto es importante entenderlo. Y también, como ya digo, porque no hay una información suficiente, o no la ha habido estos años una información suficiente para que realmente desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, se pueda ejercitar este control. Aquí también, en relación con alguna cosa que se ha comentado en la presentación, no estamos hablando además solo de casos de corrupción que escandalizan a la opinión pública, estamos también hablando de casos de despilfarro, de casos de malas políticas públicas. Carecemos de sistemas para evaluar las políticas públicas de una forma fiable, para comparar, para medir si se han hecho las cosas bien o mal. Todo esto, como ya digo, está muy ligado a la falta de transparencia. También otra cosa que me gusta decir es que la falta de transparencia es una cosa sobre todo de cultura política y de cultura cívica, de cultura de los ciudadanos. Si efectivamente tenemos una administración, que creo que es así, por lo menos la que yo conozco, que está muy instalada en una cultura donde, digamos, de la opacidad en el sentido que se considera la información pública como un activo de las administraciones que está en sus manos, o de los funcionarios o de los gestores públicos, también tenemos una ciudadanía muy poco exigente con respecto a la información que se le da. Esto está cambiando, afortunadamente, probablemente por la crisis económica, pero ese es el punto de partida. Por eso, ahora aquí les quiero contar cuál ha sido la respuesta del Gobierno y de Administraciones ante esa situación un poco de crisis política, crisis de confianza, deterioro institucional, lo que nos dan las encuestas del CIS. Pues ha sido, creo yo, y con excepciones, pues una respuesta de arriba a abajo. Es decir, las administraciones deciden lo que les quieren contar a los ciudadanos porque es lo que consideran que ellos necesitan saber, y en cambio ocultan, o por lo menos no cuentan, ciertas cosas que a los ciudadanos les interesan. Y enseguida van a ver ustedes un poco esa disparidad entre lo que yo llamo la transparencia oficial, ¿no?, que es lo que las administraciones o los gobiernos consideran que interesa a los ciudadanos, y lo que los ciudadanos, en cambio, quieren saber. Como ya les digo, el punto de partida en España es ese, y lo es también, lamentablemente, en la nueva ley de transparencia que se está tramitando ahora mismo en el Senado. El punto de partida es que la información pertenece a la Administración y, por tanto, es la Administración la que decide qué se da a los ciudadanos. En cambio, en otros sitios, y particularmente en los países anglosajones, que en esto nos lleva mucho ventaja, el punto de partida es que la información pública es un activo de los ciudadanos, que además la han pagado con su dinero, y por tanto el principio general es que toda esa información debe darse, salvo casos límites muy estrictos. Aquí no vamos a tener una ley en ese sentido. Sigue siendo una ley, digamos, conservadora. La Administración decide lo que se les da a los ciudadanos, tanto de forma activa, con lo que se va a publicar, como lo que se les va a dar cuando soliciten acceso a la información. Y, sin embargo, aquí les quiero también dar algunos datos. Lo cierto es que la gente se está informando, y aquí tienen también unos datos de España. Luego les comentaré una investigación de mercado que hicimos por una empresa pública en ese entorno. Ya hay muchísima gente que se está informando de política a través de Internet, y, como veremos, no siempre se hace a través de las webs oficiales. Es también un poco, he sacado aquí algunas de las plataformas de gobierno abierto, hay muchísimas más, pero bueno, hemos elegido estas. Es un poco lo que, como les digo, la respuesta que están dando las administraciones a los ciudadanos, ¿no? Ellos, en sus distintos proyectos, pues les cuentan a los ciudadanos una serie de cosas, y es también bastante interesante ver qué es lo que, como les decía, lo que la Administración considera que debe interesar a los ciudadanos y lo que la sociedad civil y los ciudadanos consideran que deben contar. Respuesta a la sociedad civil. Pues yo creo que esto son buenas noticias. La sociedad civil sí se está, digamos, interesando mucho por la transparencia y por el gobierno abierto. Está elaborando también sus propias webs, yo creo que algunas muy interesantes. Ahora les comento algunas que yo conozco, seguro que ustedes conocen más, a partir de información pública. Evidentemente la información la cogen de donde pueden, de las webs públicas, a veces la piden, pero, digamos, la sociedad civil está haciendo ese trabajo, está empezando a hacer ese trabajo de coger esa información pública y dar la información a los ciudadanos que ellos consideran más interesante. Pero, como les decía, ya aquí tienen el dato, en Estados Unidos, muchos ciudadanos prefieren informarse sobre el gobierno, políticas públicas o sobre temas públicos, pero no a través de las webs oficiales, lo cual creo que es una cosa que debe llevar a los responsables de las administraciones a pensar un poco si están haciendo las cosas bien, ¿no? Transparencia civil, o sociedad civil, perdón, pues aquí les he seleccionado una serie de webs, algunas relativamente recientes, otras un poco más antiguas,
Y si ven un poco los nombres, pues van un poco viendo la idea, que ahora enseguida les digo también que resulta también del informe que hicimos nosotros para Red.es sobre qué es lo que los ciudadanos quieren saber. Bueno, la web Tu Derecho a Saber es una web más amplia, directamente lo que hacen es tramitar peticiones de los ciudadanos a las administraciones, y también les tengo que decir que más del 50% de las peticiones no son contestadas directamente, es decir, tenemos silencio negativo. Luego, pues tenemos también el indultómetro, que es una web también que surgió a raíz de pues la inquietud que empezó a haber de cómo se daban los indultos y por qué motivos. Sueldos públicos es una web que va fenomenal y que, como su nombre indica, quiere saber cuáles son las retribuciones de empleados, funcionarios, gestores públicos. No siempre es fácil saberlo. La de Hay Derecho, me permito yo decirla porque soy coeditora, es una web jurídica donde, digamos, pues analizamos las normas, pero de una forma que ciertamente no es la habitual, que somos bastante críticos, intentamos ser muy independientes. Bueno, Politicom, ¿qué hacen los diputados? También muy interesante, qué es lo que hacen nuestros representantes. Esto es un poco lo que quiere saber la sociedad civil, y no es fácil encontrar esto en las webs oficiales. Aquí abajo les cito el estudio que hicimos para Red.es, que yo creo que lo importante es un poco que fue un estudio de demanda. Es decir, que antes de ponernos a elaborar proyectos, plataformas, dar datos, ¿qué es lo que quieren realmente los ciudadanos conocer, ¿no? Lo tienen ahí en la página web, pero en todo caso lo que yo les quería un poco destacar es que, como les decía al principio, lo que demandan los ciudadanos no es exactamente lo que las administraciones quieren. Este estudio tenía también un poco la dificultad de que no había todavía mucha oferta de gobierno abierto, pero sí había alguna. Por ejemplo, se estudió el portal vasco que hemos visto antes, Irekia, y los resultados no eran muy alentadores. O sea, es decir, la gente no usa mucho el portal vasco de gobierno abierto. Y también les quiero decir que ese dato, por ejemplo, pues no se hizo, en la presentación que se hizo del informe, pues se omitió. Digo también un poco para que vean el grado de transparencia cuando las cosas que salen pues no le gustan a los gestores públicos, ¿no? Yo creo que lo más importante, ya me están diciendo que termine, es un poco estos datos que salen del informe, ¿no? Que evidentemente la transparencia va a mejorar la confianza en el Gobierno, con lo cual digo que la idea del principio es evidente, pero claro, una transparencia que responda a las demandas de la ciudadanía. Otra demanda que salía muy importante era la demanda de participación. Esto también es importante porque muchas veces las webs de la Administración no permiten lo que llamamos la escucha activa, ¿no? Que los ciudadanos contesten qué les parece, opinen. Esto no es frecuente, o bien porque se tiene miedo o bien porque no se sabe gestionar bien, pero los ciudadanos sí que quieren esa participación. Y, en general, bueno, los usuarios de Internet pues que manifestaban un interés mayor, quizá es lógico, ¿no? Pues gente más activa en la participación en la gestión pública. Por tanto, y un poco ya para terminar rápidamente, pues qué es lo que se podría proponer o recomendar a las administraciones públicas que quieran hacer políticas de gobierno abierto. Bueno, pues lo primero es que tienen que contar con la sociedad civil y con los ciudadanos. Es decir, como decía al principio, vamos a ver qué es lo que se demanda, porque aquí hay recursos escasos para poner eso a disposición de los ciudadanos. Pero no solo eso, tienen que contar también con que ellos tienen que poner la información, no tanto en bruto, pero sí por lo menos de forma que después la sociedad civil y los ciudadanos la puedan tratar para, de alguna forma, darle el valor añadido que más interese desde el punto de vista de la ciudadanía y la sociedad civil. Y que tiene que ser una labor mutua, ¿no? O sea, yo cuando oigo muchas veces, voy a muchas ponencias, seminarios de este estilo, nos cuentan magníficos portales de las administraciones públicas, la pregunta es, ¿esto está realmente siendo utilizado? ¿Esto la gente tiene una respuesta positiva? Porque si no, sencillamente a lo mejor lo que estamos haciendo es un poco trampas al solitario, nos estamos contando cosas que nos vienen bien, pero a los ciudadanos no les interesa. Aunque también es cierto, y con esto ya termino, que es verdad que el gobierno abierto puede servir a las propias administraciones pues para mejorar sus políticas públicas, comprobar lo que se hace bien, lo que se hace mal, pero no perdamos de vista que la finalidad, sobre todo política, es este acercamiento de la administración a los ciudadanos y esta devolverles la confianza en su democracia y su sistema de gobierno. Y por mi parte, nada más. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues quería agradecer a Miguel, a Club de Innovación y también a la Diputación de Málaga por invitarnos a Vapol y por invitarme a mí personalmente y por invitar a politólogos, ¿no?, a este debate del gobierno abierto, que pienso que tenemos mucho que decir, mucho que aportar. Somos expertos en principio en ciencia política, no únicamente analistas ni contertulios de una televisión pública o privada, sino que podemos aportar mucho más de conocimiento a esta materia.
Y por ello, y como tenemos el protocolo en Avapol, debo de robaros tan solo un minuto para explicaros muy resumidamente qué es Avapol y qué hacemos. Somos una asociación sin ánimo de lucro que estamos constituidos en 2008 y actualmente tenemos entre nuestros asociados a 72 socios. Es cierto que somos muy multidisciplinares, es decir, tenemos juristas, tenemos académicos, tenemos investigadores, tenemos doctorandos, empresarios, hay de todo un poco en Avapol, ¿vale? Pero eso sí que tenemos un tronco común, que es el tronco de que todos hemos de ser licenciados en Ciencias Políticas y de Administración, o doctorados, así lo dicen los estatutos de la asociación. Actualmente tenemos convenio con 7 universidades públicas de España y con algún centro de estudio también. A ver, esto lo he puesto porque quiero que lo veáis, aunque no se ve mucho la diapositiva aquí en esta sala, pero quiero que lo veáis porque lo de boat o land, ¿no? Es decir, que en función de donde estés, en tierra o en mar, las cosas se ven de una forma o de otra. Por tanto, yo creo que en los movimientos Open, en Open Government, hay mucho que decir y somos muchos los profesionales que podemos hablar. Es decir, los ingenieros tienen mucho que aportar, los juristas tienen también mucho que aportar y los politólogos también. Por tanto, yo lo que os puedo aportar aquí esta mañana, que va a ser poco porque no me da tiempo, es desde el punto de vista de la politología. En Avapol, cada año hacemos una línea de trabajo, ¿no? Es decir, hace 2 años fueron las elecciones, trajimos a políticos nacionales autonómicos para que nos dijeran cómo se movía el caldo de cultivo en materia electoral en aquella época. Otro año lo hicimos sobre el 15M, quisimos analizar el 15M de dónde se nutría y de dónde partía todo ese movimiento ciudadano. Y este año, viendo la demanda cívica que hay y de la sociedad civil, hemos querido hacer la línea sobre Open Government. ¿Y qué hemos hecho? Pues durante todo el año, todos los actos que hacemos en Avapol los giramos en torno al movimiento Open Government. De manera que el seminario con la Universidad de Valencia lo hacemos lo hicimos en mayo en materia de Open Government. De manera que el ensayo político que participaron 54 ensayistas de todo el mundo, lo hicimos en materia de buen gobierno, así consecutivamente. Bueno, esto lo he puesto porque es una frase de Winston Churchill y a nosotros nos gusta mucho en Avapol, que es: la cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. Yo creo que en Open Government, en gobierno abierto, es un poco así, ¿no? Tenemos que ir un poco en contra de la corriente. Es como dice aquel lema, ¿no?, anarquista, de solamente los peces muertos van en contra de la corriente de río, o algo así, no me acuerdo bien cómo era el dicho este anarquista. Pero un poco es lo que nosotros pensamos, ¿no? Tenemos que ir, cuando más en contra del viento vayamos, más alto subiremos, más alto planearemos. A ver, mi objetivo aquí son 2 cosas, ¿vale? En primer lugar, yo hice un estudio en sueldos públicos, lo comentaba Elisa, ¿no? Elisa. Lo comentaba Elisa, Sueldos Públicos es un portal que intentamos, yo soy también coeditor, me dedico al módulo de transparencia Open Government en el diario e intento publicar cada 15 días en materia de modernización, de innovación, de transparencia, etcétera, etcétera. Pues en este diario, en enero, hice una investigación cualitativa con 3 de los agentes que para mí estaban implicados en esta materia. ¿Cuáles eran? Por un lado, políticos, por otro lado, sociedad civil y por otro lado, expertos. ¿Qué hice yo? Pues en los que pude, me fui con ellos durante 45 minutos, les hice una serie de preguntas, una batería de preguntas que era común para los 3 ejes, es decir, para académicos, expertos y políticos, y lo publiqué en Sueldos Públicos, sin saber cuál iba a ser el boom. Y bueno, a mí me han invitado aquí por este artículo, porque no sé si hubo 120.000 visitas en total con los 3 artículos, estuvo muy bien, la verdad, yo estoy muy contento con ello. Y yo lo que he hecho ha sido traeros un poco las conclusiones, muy light todo porque no da tiempo a explicarlas, pero mira, os explico a quién entrevisté. Entrevisté a Carmen Martínez, que es una alcaldesa con mucho liderazgo de un municipio de la metropolitana de Valencia, se llama Quart de Poblet, y la entrevisté porque Quart de Poblet ha puesto en marcha puso en marcha la primera concejalía de gobierno abierto con presupuesto. Es decir, fuera de un compromiso de la alcaldesa o del concejal, sino con un presupuesto determinado anualmente en el presupuesto anual de la corporación. Luego también entrevisté a Amparo Folgado, como veis, está todo el espectro ideológico de las Corts Valencianes, todos los partidos que tienen representación en las Corts Valencianas. Entrevisté a Amparo Folgado,
que Torrent, que es el municipio que ella dirige, que ella gestiona, tiene 80.000 habitantes, está también un poquito más alejada de Valencia y es uno de los 8 municipios más transparentes de España, según el último informe de Transparencia Internacional. Por ahí me fui con ella y la entrevisté. En tercer lugar, Fran Ferry es un chico muy joven, un diputado que ha entrado este año en el Scots, y es un chaval increíble, porque ha montado, por ejemplo, luego lo podéis ver en internet, el portal Volem Saber, que es un portal que, de forma que todo el mundo escribe su pregunta y Compromís, la coalición Compromís, se va a la entidad local, a la autonómica, a la provincial o a la estatal y registra la pregunta. En el caso que sea una pregunta registrada para el pleno del municipio, de la Diputación o de la Corporación, se va al pleno y el concejal, el representante de Compromís la dispone al pleno. Es una plataforma magnífica, la verdad. Y yo la entrevisté. Y luego a Ignacio Blanco de Esquerra Unida, porque ellos han sido el primer partido que han llevado una proposición de ley de transparencia a las Cortes Valencianas. De manera que esta gente me contó lo siguiente. Yo lo que vi en ella fue lo siguiente. Percibí que Partido Popular y Partido Socialista, siempre en clave municipal y en clave de estas personas, ojo, no del partido, percibí que para ellos el Open Government no es más que proximidad al ciudadano, en primer lugar, y en segundo lugar son redes sociales. O sea, no va mucho más allá. Carmen Martínez y Amparo Folgado me decían, no és que Torrent fa molt en aquesta matèria, fa molt perquè ja fa anys que tenim això i això, y claro, estaban muy contentos de lo que hacían, pero lo hacían en función de redes sociales, no hacían mucho más. Luego también percibí que estaban muy enfrentados, muy posicionados en fortalecer lo que hacían ellos y en debilitar lo que hacía el contrario. Es la típica política, ¿no? Los politólogos sabemos, y muchos de vosotros también lo sabréis, de que el Partido Popular intenta debilitar al Partido Socialista y el Partido Socialista al Partido Popular. Por tanto, estaban un poco enfrascados en eso. Es decir, Carmen Martínez no para de decirme, mira lo que hago yo, mira estos que no lo hacen, y Amparo Folgado, mira lo que hago yo, mira a los otros lo que no hacen. Y luego me di cuenta, como Esquerra Unida y Compromís, son mucho más técnicos en lo que dicen, mucho más exigentes con la materia de Open Government. De hecho, me nombraban, me citaban expertos, académicos, investigadores internacionales, me citaban ciertos principios internacionales, o sea, sabían de lo que hablábamos. Los partidos minoritarios, la conclusión es que saben un poco más, están mucho más comprometidos con el Open Government, a mi modo de ver, según he extraído en estas conclusiones. Luego me fui a expertos, y aquí seguro que conocéis a alguno de ellos. Me fui a Álvaro Ramírez Alujas, que es un fundador de GIGAP, de un grupo de investigación de Ortega y Gasset. También me fui a Diego Álvarez, que es un tío muy potente en Valencia en materia de Open Government, es profesor titular de la Politécnica y ha fundado ahora Analizo.info, un portal para el cambio social. También entrevisté a Lorenzo Cotino, que es titular también en la Universidad de Valencia y además tiene una plataforma que es Derecho TICS. Y en cuarto lugar, que seguro que conocéis muchos de vosotros, a Víctor Amonacid, que es secretario general en un gran ayuntamiento de Valencia y aparte pues es vicepresidente de COSITAL, del Colegio de Interventores y Secretarios de Administración Local. Y esta gente, estos chicos, estos señores, me dijeron lo siguiente. Por ejemplo, ellos piensan, son muy pesimistas en materia de Open Government. Creen todos, los 4 creían, que en transparencia España suspendía. Y suspendía porque conocían lo que se hacía en otras administraciones públicas internacionales. Sobre todo no paran de citarme Chile, no paran de citarme algunos países iberoamericanos, otros escandinavos, nórdicos, de manera que cuando les preguntaba qué pensaban sobre la ley de transparencia, todos ellos me decían que suspendía el proyecto, todavía, como decía Elisa, está en el Senado, suspendía con creces a lo que esperaban que fuera realmente. Y además, también muchos afirmaban que lo que es necesario en esta materia es un cambio de cultura política. Yo esto lo he dicho muchas veces, y es así. O sea, si un concejal, es decir, Juan Medina, que es el concejal que os decía de Quart de Poblet, que es el primer concejal de gobierno abierto, invierte dinero porque se lo cree. Él está por toda España haciendo conferencias porque le gusta, porque le apasiona, porque cree en esto del Open Government. Por tanto, todos coincidían, como digo, en que la cultura política debería de cambiar para hacer mucho más en esta materia. Falta de recursos económicos, muchos, no todos, pero sí que hubo 2 de ellos que afirmaron que los ayuntamientos no destinan fondos para esto.
que una cosa es que hagan una entrevista concreta o hagan una publicación en las provincias o en Levante, diarios autonómicos, diciendo que son los más transparentes, y otra cosa es que destinen 5, 10 o 15.000 o 100.000 euros. Y luego ellos sí que eran muy críticos con las redes sociales, es decir, se debe de avanzar mucho más, no únicamente publicar, o sea, es que lo decía uno de ellos, decía que Open Government es mucho más que publicar un sueldo de políticos en una web, y es cierto, es mucho más. Por tanto, ellos sí que estaban de acuerdo en que se tenía que potenciar otro tipo de tecnologías que no fueran las redes sociales, que son mucho más superfluas. Y luego, por último, entrevisté a 4 personas, que también conocéis a algunos, a todos no. Entrevisté a David Cabo, de la Fundación Cibio, que está haciendo mucho en esta materia. Entrevisté a Javier Sierra, que es el decano del Colegio de Politólogos de Murcia. Entrevisté a Miquel Sala, que es el coordinador de Governovert, una plataforma en la Comunidad Valenciana que promueve valores abiertos. Y entrevisté a Pepe Morgan, que es de un fórum Persones y Societat Valenciana, que también hace mucho en esta materia. Por tanto, ellos me decían que coincidían todos en que uno de los proyectos más innovadores en España ha sido Irekia, en el País Vasco, todos coincidían. Además, también afirmaban que todo lo que hacen ellos son porque o bien lo captan de sus actividades o bien de donaciones propias, es decir, nadie les da nada a este tipo de sociedad civil. Lo decía también Elisa, sueldos públicos se nutre con la publicidad, que es poca, ya lo digo, es muy poquita, que obtiene, y todos se nutren de los ingresos que pueden obtener de actividades o algún tipo de donación. Y la conclusión mía es que, pues eso, que según la lente que tengas, pues ves las cosas de una forma u otra. Yo vi como todos, lo que sí que es cierto que no hay ningún tipo de verdad absoluta en esta materia, ¿no? Creo que todo el mundo puede aportar en materia de Open Government, creo que todo el mundo puede dar su opinión, y no hay ningún manual que digamos, no, perdón, es que lo dice este manual, es que lo dice este autor. Tanto ingenieros como abogados, como politólogos, como funcionarios o como un ciudadano normal puede aportar mucho a esta materia. Y ya para terminar, os robo un minuto que ya me dicen por ahí. Yo vengo a deciros, tenemos un congreso internacional que dirigimos Lorenzo Cotino y yo en Valencia, y bueno, quería comentaros un poco qué vamos a hacer en el congreso. Le comentaba esta mañana a Víctor y a Domingo, dos señores que están por ahí sentados, que la verdad es que ha sido un boom, ¿no? Nos hemos visto sorprendidos con el buen acogimiento que ha tenido este congreso, porque nosotros queríamos hacer algo muy light, familiar, de 5, 10, 20 personas que aplicáramos conocimiento en la materia, y hemos visto cómo tenemos 110 ponentes inscritos. Hemos tenido que cambiar la sede del congreso, porque no cabían todos en la Universidad de Valencia, hemos tenido que alquilar un centro de negocios. Y bueno, y deciros que queremos contar con todo el mundo para que pueda venir a aportar conocimiento. Nuestro objetivo no es más que compartir, enriquecernos y luego publicar un libro que sí creo que va a ser abierto, va a ser en Creative Commons y será publicado online para que todo el mundo lo pueda leer, tanto la gente que viene como la gente que no viene. Y bueno, deciros que estoy a vuestra disposición para lo que queráis y que muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. ¿Se escucha, verdad? Había un pequeño problema técnico con la presentación que he traído. El formato no es el más estándar, pero bueno, lo traía también como seguridad en PDF. Mi nombre es David Rey Jordán. Quería agradecer en primer lugar la invitación al Club de Innovación Pública y también a la Diputación de Málaga por la invitación. Tenía que hacer una puntualización previa a la presentación, a la amable presentación que me hacía Miguel. No soy profesor de la Universidad Pablo Olavide, soy técnico de gestión universitaria en la Universidad Pablo Olavide y colaborador de la iniciativa de Gobierno Abierto que ha puesto en marcha la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Además, soy cofundador de Opencratio, un grupo de acción ciudadana que intenta inculcar en la sociedad y especialmente en las administraciones públicas, pues los valores, los principios del gobierno abierto y la apertura de datos públicos. Mi presentación aquí pues va a intentar convenceros, muy en la línea de con la conclusión que terminaba José Luis, en que todos podemos hacer algo por el gobierno abierto, todos podemos contribuir a abrir nuestros gobiernos. ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues, en un principio, por contextualizar la presentación, la ponencia, lo que vamos a ver, o lo que voy a intentar demostrar, es por qué es necesario el gobierno abierto, aunque ya los que estamos aquí estamos convencidos, pero bueno, por poner un poco más de contexto. Y después 3 claves, desde mi punto de vista, para que se pueda conectar ciudadanía y administraciones públicas, que creo que es el principal beneficio que puede aportar el gobierno abierto, ¿no? Estamos en un foro en el que, además de gobierno abierto, se va a hablar de responsabilidad social. Llevamos unos años en los que se nos está diciendo a bombo y platillo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. De alguna forma se nos está achacando a todos, a la ciudadanía, que somos responsables de los problemas públicos que estamos viviendo. Somos responsables de la crisis económica. Pero no debemos olvidar que el contexto que ha facilitado el que estemos en la situación que estamos ha sido regulado por una parte de la sociedad que es la que tiene capacidad de decidir. Si estamos hablando de responsabilidad, solamente puede ser responsable aquel que tiene capacidad para responder, aquel que tiene capacidad para incidir en la decisión. Si los ciudadanos estamos en un contexto en un modelo de democracia, en el que nuestra forma de decidir en las decisiones públicas se limita a votar, depositar nuestro voto cada 4 años, poca capacidad de decisión estamos teniendo. Por tanto, mi conclusión es que de responsabilidad de los ciudadanos, ninguna. Los ciudadanos en ningún caso están siendo actualmente responsables de los problemas públicos. ¿Por qué? Porque para que pueda ser responsable, la ciudadanía necesita poder saber, necesita poder tener acceso a toda la información, necesita poder tomar parte en las decisiones, incidir en lo que en las decisiones que se estén tomando en el ámbito público, y necesita poder incluso contribuir. Si yo tengo posibilidades de poner mi granito de arena a solucionar un problema público, pues mi gobierno o mis administraciones públicas deben ser capaces de recibir esas contribuciones, esas aportaciones. Para ello, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues las administraciones deberían devolver el poder a la ciudadanía, devolver parte del poder a la ciudadanía. Solo así, de verdad, tendremos una ciudadanía responsable. Solo así la ciudadanía tendrá capacidad de responder y, por tanto, capacidad, o se le podrá etiquetar, de ser responsable de los problemas públicos. Si no participa o participa con contribuciones que no sean adecuadas, ya sí se le podrá criticar, ya se podrá decir estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Pero oiga, no me diga estamos viviendo por encima de mis posibilidades cuando usted es quien ha regulado, por ejemplo, un modelo de sistema bancario que ha facilitado la concesión alegre de hipotecas sin que yo haya podido decir nada a ese modelo de sistema bancario, ¿no? Pero ¿cómo devolvemos ese poder a la ciudadanía? Para devolver el poder a la ciudadanía se está adoptando, desde que Barack Obama en 2009 promulgó a la semana de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, promulgó el memorándum sobre gobierno abierto, estableció 3 principios que se suponía que iban a guiar su acción de gobierno. Dijo transparencia, dijo participación y, bueno, en la traducción al español se interpretó como colaboración, ¿vale? A raíz de aquello se hizo una puesta de largo de algunas medidas que ya se llevaban tiempo discutiendo en las redes. Antes de ese memorándum ya habían surgido, por ejemplo, iniciativas en Europa como la de la Declaración por unos Servicios Públicos 2.0, que se llevó a la conferencia de Malmö de la Unión Europea sobre administración electrónica.
Pero bueno, si llega un presidente de una potencia mundial y promulga esos principios que casan y le ponen la etiqueta de gobierno abierto, pues yo apuesto por el gobierno abierto. Y igual que yo apuesto por ponerle esa etiqueta a gobierno abierto a estos principios, muchos gobiernos de todo el mundo han hecho esa apuesta por sumarse a esa etiqueta de gobierno abierto. Claro, se pone en el año 2011, se pone en marcha un consorcio impulsado precisamente también por el presidente Barack Obama y el presidente de Brasil, Lula da Silva. Se pone en marcha un consorcio para el gobierno abierto, la Open Government Partnership. Cuando se funda oficialmente ya se han sumado en total 8 países. Y en ese consorcio pues se empiezan a presentar una serie de iniciativas bajo la etiqueta de gobierno abierto sin ningún criterio. España presentó un plan de acción que ahora precisamente está sometiéndose a evaluación. Presentó un plan de acción en gobierno abierto. Y bajo mi punto de vista, España desde luego no tiene un modelo de gobierno abierto. Por eso desde la sociedad civil se decidió que había que establecer unos estándares mínimos, unos criterios, había que fijar unos criterios para evaluar si una iniciativa, un programa político, un proyecto que se califique de gobierno abierto, si de verdad es abierto o no es abierto. Y se basó en 3 pilares: transparencia, participación y rendición de cuentas. Esto está en la web de la Open Government Partnership y establece los criterios de cada uno de esos pilares, ¿no? No voy a entrar ahora mismo en ello porque bueno, se trata de una presentación rápida para invitar al debate después, ¿no? Para materializar esos pilares, yo al menos lo identifico, ya incluso me olvido de la tercera pata, porque la tercera pata de la rendición de cuentas quizás puede ser muy asemejada a la primera, a la transparencia, ¿no? Pero identificándolo, centrándonos en 2 ejes, en los pilares y los actores que deben de preocuparse de poner en marcha, yo identifico estos canales a través de los que se puede llegar a materializar el gobierno abierto. El acceso a la información, vital básico para la ciudadanía, la publicación activa de información desde el punto de vista de la administración, el escuchar a la ciudadanía activamente y consultas públicas que se puedan abrir, ¿no? Con eso yo creo que podríamos llegar a conectar ciudadanía y administración y dejar que nos demos la espalda mutuamente. Yo tengo un doble rol: funcionario de la Universidad Pablo Olavide y activista pro gobierno abierto. Yo muchas veces veo que esa conexión es difícil, ¿no? Pues tenemos que lograr vencer esa resistencia y dejar de enseñarnos el culo, ¿no? ¿Cómo? Con 3 claves lo identifico yo. Primero, voluntad política y personal, que eso lo podemos hacer desde ya. Para eso no me hace falta ni siquiera una ley de transparencia, no me hace falta nada. Si yo tengo voluntad, si estamos hablando de gobierno abierto, estamos hablando de valores, estamos hablando de unos principios que tú te tienes que creer. Para poner en marcha unos principios lo que te hace falta es creértelo, a nivel político y a nivel personal, porque todos y cada uno de nosotros podemos de alguna forma contribuir, poner nuestro granito de arena a que esos principios se lleven a cabo, se materialicen. Otra clave, bajo mi punto de vista, comprometerse pronto, hacerlo ya. Si estás convencido, no esperes a tener soluciones tecnológicas, no esperes a tener leyes. A mí, por ejemplo, para publicar información, desde mi punto de vista, desde mi perfil como funcionario, para publicar información sobre lo que yo gestiono, yo no necesito que haya una ley que me obligue a publicarla. Yo puedo publicar todo aquello que una ley no me prohíba publicarlo. O sea, yo no podré publicar, por ejemplo, datos personales, porque hay una ley que protege los datos personales. Voy terminando. Pero sí podría publicar todo lo que esté utilizando, ¿no? Toda la información que esté gestionando. Y lo podemos hacer con herramientas sencillas. Si tenemos la web, podemos también comprometernos pronto, por ejemplo, a nivel de obtener feedback. Abramos nuestra web a comentarios y pidamos opinión a la ciudadanía, ¿no? Ya podremos después ir evolucionando el modelo, ¿no? Y sobre todo también podemos promover, como clave, promover la colaboración. Promoverla, pero activamente, participando activamente en esa colaboración y en planos de igualdad. Y ahí necesitamos que colaboremos todos, necesitamos que se colabore desde la ciudadanía, necesitamos una ciudadanía activa,
Necesitamos que los gestores públicos, sean funcionarios, sean políticos, también colaboren en planos de igualdad con la ciudadanía. Necesitamos a los emprendedores, necesitamos a los empresarios que vayan demandando también qué es lo que necesitan, con qué se puede generar valor a partir de la información pública, ¿no? Y necesitamos también perfiles profesionales, como por ejemplo periodistas. Necesitamos periodistas que se crean esto de la apertura, que aprendan a utilizar datos, que aprendan a utilizar la fuente o a buscar las fuentes para generar información, contar historias de los datos que se van abriendo, ¿no? Con estas tres claves, es decir, partiendo del punto de que los ciudadanos no son responsables, que tenemos que devolver el poder a la ciudadanía y que de lo que se pretende es de conectar la ciudadanía con la administración, yo me atrevo a hacer una emulación de la frase célebre de John Kennedy, ¿no? No preguntes qué es lo que puede hacer el gobierno abierto por ti, ¿no? Pregúntate tú qué eres lo que puedes hacer por abrir el gobierno, porque todos podemos hacer algo por abrir el gobierno. Y nada más, ya después para el debate quedo a vuestra disposición. Gracias. Reiterar el agradecimiento que han hecho el resto de mis compañeros al Club de Innovación, a Miguel de Bas, como impulsor del Club de Innovación, a la Diputación de Málaga por haber organizado esta jornada. Estas jornadas sirven, yo que normalmente doy clases en bastantes sitios, no sirven para que aquí venga un profesor o venga alguien muy experto a contarle pues, una serie de personas, temas que puedan aprender en plan profesor-alumno, sino sirven más para crear un poco conciencia, ¿no? Crear un poco conciencia e ir difundiendo pues, un mensaje, ¿no? que la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Pues creemos en él como mensaje que pueda servir para revitalizar lo público en nuestro país, ¿no? Entonces yo voy a reflexionar un poco, muy en la línea de David, ¿no? que me ha precedido, porque sintonizamos en bastantes cosas. Entonces, cuando me invitaron a una jornada para hablar de gobierno responsable y gobierno abierto, pues claro, evidentemente pues, la reflexión tiene que ser sobre valores de gobierno en lo público. Y dentro de los valores de gobierno en lo público, pues podemos hablar de muchos valores en lo público, podemos hablar de la burocracia, podemos hablar de todos los valores que lleva consigo el ejercicio de las funciones públicas, pero yo me voy a centrar en un valor que ya ha tocado David y que me gusta, porque creo que es el valor en el que se fundamenta todo este kit de cambio que hay en la materia de gobierno abierto, que es el poder como valor. El contrato social que se establece después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente lo que establece es que los ciudadanos delegan su poder en los políticos y en la administración. Políticos que eligen en las democracias occidentales cada 4 años y en una administración pues, que está para implementar las decisiones que toman esos políticos. Esa delegación de poder que hemos hecho los ciudadanos, pues al final hace que la política actúe bajo el criterio prioritario de capturar el poder, y lo vemos, las decisiones se toman pensando en clave electoral, no se informa a los ciudadanos de los errores, no se comparte ese poder con los ciudadanos, sino que la política, digamos, ha usurpado parte de ese poder, lo estamos viendo todos los días, David creo que también lo apuntaba anteriormente, y la administración, que en la presentación David no la ha tocado mucho, pero yo sí la toco más, porque también me parece importante, la administración también ha usurpado el poder. La administración ejerce el poder de la información, controla la información. La administración manipula la información en términos de que publica lo que quiere o lo que no quiere. Los cuerpos que controlan la administración actúan bajo claves de poder. Las guerras de cuerpos, sobre todo en la Administración General del Estado, los cuerpos que mandan, los que no mandan, etcétera, ¿no? Y por otra parte, también la administración se cree, digamos, como sumo pontífice de la resolución de los asuntos públicos. Se cree hiperpoderosa en la resolución de los asuntos públicos. Entonces, claro, al final, como digo, ahí no se quieren enterar, quiero decir, estamos en un sistema político y administrativo en el cual entienden que ellos controlan la información, controlan el poder, son los que más saben de cualquier tema y no comparten este poder con los ciudadanos. Hay un ejemplo, supongo que conocéis la serie Yes Minister, la conocéis, ¿no? Donde es una serie británica de primeros de los 80, donde hay un ministro
que ejemplifica pues, la política, y un funcionario, el alto funcionario, Sir Humphreys, que ejemplifica la administración burocrática en todo su esplendor. Y hay un momento en el que un funcionario le dice al ministro, tenemos que sancionar un ayuntamiento. Y el ministro dice, ¿por qué? Pues, y el funcionario dice, porque no han remitido los formularios que tenían que remitir en el plazo adecuado. Y el ministro dice, pero si el ayuntamiento está cumpliendo muy bien y tiene los mayores... está en los mayores rankings de calidad de servicio al ciudadano, está muy contento de los ciudadanos, y el funcionario dice, sí, pero es que cumplir con la remisión de los formularios es la ley, y por eso tenemos que sancionarle. Bueno, esto quiere decir un poco ese perfil endogámico del que estoy hablando, que al final pues hace pues, que la administración y la política se miren a su propio ombligo y no miren realmente lo que está pasando en el exterior. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues yo no sé hacia dónde vamos, evidentemente, puedo intuirlo. Pero yo la pregunta la dejo abierta. Seguramente dependerá del entorno, si vamos hacia un entorno o estamos en un entorno estable o en un entorno disruptivo, ahora hablaré un poquito del entorno. Dependerá también de los ciudadanos, un poco lo que decía David, si son capaces de movilizarse o son capaces de mantener una actitud pasiva en relación con lo público. Bueno, sobre esto hay un debate, hay movimientos sociales cada vez más activos, la sociedad civil, que apuntaba también Elisa, pero, por otro lado, vemos que la ciudadanía muchas veces no reacciona. Cada vez más, porque estamos en una situación dramática y si no reacciona ahora, no va a reaccionar nunca, pero no os creáis que reacciona tanto. Y, por otra parte, el rol del Estado. ¿Qué vamos? ¿Hacia más intervención pública, hacia más Estado, hacia menos Estado? ¿Nuevos roles del Estado? ¿Quién hace 15 años podía pensar que el Estado se iba a dedicar a rescatar bancos, a rescatar autopistas? Bien, lo estamos viendo que están apareciendo nuevos roles del Estado. Entonces, dentro de ese contexto, pues tenemos el contexto de la sociedad en red. Y la sociedad en red pues son una serie de cambios profundos que se están produciendo, que algunos ya los estamos viendo, pero que otros están ahí y que los iremos viendo los próximos 5, 10, 15 años. Cambios sociales, sociedad fragmentada, heterogénea, el vaciamiento o el vacío de la clase media, la desaparición de la clase media, cambio social importante en los países como España. Los cambios económicos, estamos viendo cómo el centro de gravedad del mundo a nivel económico se está desplazando, es un centro de gravedad que se está desplazando hacia el este y hacia el sur, ¿no? Con la emergencia de nuevas potencias, estamos viendo la crisis europea y la insignificancia en la que puede caer Europa a nivel económico dentro del mundo, pero también estamos viendo que esos cambios económicos se traducen, por ejemplo, en la hiperautomatización y en un cambio del concepto de mano de obra y de la posibilidad de que esa mano de obra pueda encontrar un empleo por esa hiperautomatización. También tenemos la tecnología, que es uno de los factores más rupturistas. El mero hecho de que la gente pueda acceder a la información y compartirla, eso ya de por sí es un cambio sustancial que hace 10, 15 años no existía. Y eso cambia las reglas de juego por completo. Y cambios político-institucionales derivados de todos los anteriores, porque cada vez hay más fragmentación del poder y está habiendo, como estamos viendo, procesos, digamos, de construcción superior y de destrucción inferior, como las fragmentaciones territoriales. Eso, al final, pues hace pues, que estemos en una sociedad pues, seguramente convulsa, inestable y poco predecible de cómo va a evolucionar dentro de este modelo de futuro que podemos intentar adivinar. Yo, y perdonadme un poco la cuña publicitaria, acabo de publicar un libro, ahora que está ya lanzándose en las librerías, ya se vende por internet, que se titula Líderes públicos en la nueva economía, donde reflexiono un poco sobre todo esto y reflexiono un poco sobre qué tipos de modelo de administración podemos tener y sobre cuáles, en mi opinión, las 100 ideas que deben orientar la administración del siglo XXI. Podemos tener una administración continuista, es decir, la administración que no se entera de nada. Una administración que sigue anclada en el mismo patrón burocrático, pequeños retoques, añadir un poquito de tecnología, pero seguimos en el autismo institucional. Podemos tener una administración continuista pero low cost, que es lo mismo que la anterior, pero con menos recursos. El 1 y el 2 es lo que es Cora. Supongo que conocéis Cora, la reforma de la administración que está promoviendo el Gobierno. Al final es una administración low cost, pero como continuación de la administración tradicional. Y yo me decanto por una administración excelente, una administración con músculo, con capacidad y con calidad para afrontar los problemas de futuro. Y esa administración excelente, que la describo a través de 100 etiquetas dentro del libro, para mí tiene 3 ejes fundamentales. El eje de la apertura, que para mí el eje de la apertura no es un nuevo paradigma, sino es retomar los valores esenciales de lo público,
no es algo nuevo, sino es retomar lo que un día se perdió y que entendemos que debemos recuperar, el eje del talento, porque una administración sin talento, sin mecanismos para aflorar y activar el talento que tienen muchos de sus empleados públicos, una administración zombie, una administración vacía, y por último, una administración innovadora, porque no se puede hacer más de lo mismo. Es imposible y lo estamos viendo todos los días. Entonces, como os decía, como empezaba mi charla hablando de esa pérdida del poder o esa cesión de poder de la ciudadanía a políticos y administración, ojo, cesión del poder en la que todos nos sentimos muy cómodos, porque está muy bien eso de no comprometerse, no hacer nada, ir a votar cada cierto tiempo, eso es lo más cómodo del mundo. Realmente, para mí, la solución, y de ahí coincido un poco con David, es reconectar. O sea, reconectar lo público con la ciudadanía. Y para mí, digo reconectar porque yo creo que es que nunca se tuvo que haber perdido esa conexión. Y esa conexión, cuando se perdió, lo que hicimos es que la burocracia al final, pues le otorgamos, digamos, esa preponderancia social como para resolver todos los problemas, preponderancia que a día de hoy vemos que es absolutamente insuficiente, porque hoy la burocracia no llega por sí sola. La burocracia no llega, la burocracia tiene unos valores que son muy apreciables, el valor de la objetividad, el valor de la imparcialidad, el rigor, ¿de acuerdo? Son valores que no se deben perder, pero hay otros valores que emergen, y no voy a citar los clásicos de transparencia, participación y colaboración del Open Government, sino que son valores como el civismo, que apuntaba también David en su presentación, es decir, no hay buen gobierno sin buenos ciudadanos, es precisa una sociedad fuerte y crítica, si no es imposible tener un buen gobierno. Valores como la accesibilidad, es decir, una administración que hable un lenguaje fácil para los ciudadanos. El procedimiento administrativo a todos nos abruma como ciudadanos. No ya los propios funcionarios, que algunos ni lo entienden, por muchos años de servicio que lleven, sino que abruma, ¿no? Pero horarios accesibles a los ciudadanos, compromisos con los ciudadanos en cumplimiento de servicios, etcétera. Corresponsabilidad, un poco esta transferencia de valor que yo estoy diciendo. Receptividad, es decir, escuchar lo que dicen, pero no solo escuchar, sino además dar visibilidad de que tú estás escuchando y que lo que haces tiene en cuenta lo que dicen los demás, pero también el riesgo como valor importante dentro de este nuevo paradigma, porque hasta ahora el riesgo está penalizado. El riesgo en general está penalizado en España, en el sector público y en el sector privado. Lo vemos todos los días cuando oímos hablar de emprendimiento, pero el sector público, esto es que quien más pone, más pierde, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues está penalizado también. Entonces, bueno, pues una serie de valores nuevos, que tampoco me voy a extender, pero que complementarían a esos clásicos de transparencia, participación, colaboración a la hora, ¿no?, de emerger, digamos, hacia un modelo nuevo de gobierno. Y termino un poco insistiendo en la idea que ha lanzado antes David, que el cambio, o sea, este retorno del poder a los ciudadanos, no creáis que nos lo van a dar. Lo tenemos que recuperar nosotros. Lo tenemos que recuperar nosotros. O sea, aquí nadie va a venir y va a decir, señores, a partir de ahora ustedes vamos a facilitar todos los cauces necesarios para que ustedes puedan ejercer ese poder. No, lo tenemos que recuperar nosotros. ¿Cómo? Bueno, pues yo soy rebelde por naturaleza y yo apelo a una rebeldía cívica, evidentemente, no a la revolución ni a nada, pero apelo al compromiso y apelo a la implicación de los ciudadanos, de los funcionarios. Ojo, aquí habrá seguramente muchos funcionarios, de los funcionarios como servidores públicos y como comprometidos con lo que es el deber público y el servicio público y no tanto con la política o con su propio estatus personal dentro de la administración, y ese cambio tiene que empezar por nosotros, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Ahora iniciamos un breve periodo de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes, cuando quiera. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, mi nombre es Antonio Almansa, soy funcionario en Administración Local. En primer lugar, quería agradecerles su participación y lo pedagógico de todas sus ponencias. Pero si hay, bueno, además de lo interesante de este tema que es tan disruptivo, si hay una cosa que en distintas conferencias que he podido acudir o por lo que he leído,
nunca me queda del todo clara y no sé si, supongo que tampoco lo tienen ustedes. Al fin y al cabo, yo, por la experiencia que tengo, todo este sistema o toda esta cuestión del Open Government y demás va a depender, como todo lo que es la administración, de los gestores públicos. Lo que yo no he llegado a encontrar aún, no sé si es que me equivoco, todavía tengo que buscar mucho más, en qué momento, de qué manera se puede hacer ver que es rentable, y utilizo esa palabra, o rentable políticamente o como queramos, para los gestores públicos aplicar todo este tipo de medidas. Ha habido una viñeta de la primera ponente que me ha hecho mucha gracia y que creo que es bastante representativa de lo que quiero decir, que decía un político a otro, ahora es más difícil hacer política. Y decía el otro, sí, es verdad, ahora la gente se entera de lo que hacemos. Es decir, ¿hasta qué punto podemos o cómo se puede conseguir ese cambio en la visión de estos asuntos para que las personas o los gestores, también me incluyo yo como funcionario, que estamos en un status quo quizá un poco más cómodo, como decía el último ponente, puedan apostar por ese cambio? ¿Dónde se ve esa rentabilidad del cambio? ¿Dónde los cambios siempre dan miedo? ¿Por qué puede convenir ese cambio? ¿Cómo se puede hacer ver, entender y apostar por ello? Gracias. Empiezo yo mismo, si quieres. ¿Se escucha? No. ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí. A ver. ¿Se escucha? Sí. A ver, en cuanto, si no interpreto mal la pregunta, es cómo vamos los gestores públicos a identificar qué beneficios se van a generar con la apertura, ¿no? A ver, en cuanto a beneficios, no voy a dar nada que una opinión mía, ¿no? Yo lo tengo muy claro, ¿no? El centrar al ciudadano en el foco de atención, eso debería ser la función básica de la administración. Pero sí voy a hacer referencia a un estudio que hizo la OCDE en el año 2010, en el que ya identificó 6 beneficios directos de la apertura, ¿no? El primero, y muy necesario en nuestros días, restablecer la confianza. ¿No te refieres a eso? ¿Beneficio económico te refieres? No, me refiero a beneficio de la política. Es porque el dirigente va a optar por eso. Es mucho más cómodo actuar sin rendir cuentas o rindiendo cuentas de otra manera, pero sin vigilar, por así decirlo, y con el control directo que sin él. Por eso hacía referencia a la viñeta. O sea, no con esto quiero decir que se esté gobernando mal ni nada de eso, pero ahora mismo que estamos en un momento de cambio, no sé qué es lo que puede motivar que se apueste por este cambio desde el punto de vista del gestor político, que al fin y al cabo son los dirigentes. ¿Estamos hablando de beneficio electoral? Hombre, beneficio electoral, ese es el riesgo que estamos ahora mismo, creo yo, con el tema del gobierno abierto. El hecho de que se haya puesto en cierta forma de moda la etiqueta gobierno abierto, y por eso hacía referencia en la presentación antes a los estándares establecidos por la propia sociedad civil, puede haber una falsa apertura, bajo mi punto de vista, que persiga únicamente el beneficio electoral. El beneficio electoral podría hacer que haya alguien que obtenga rédito, pero yo creo que incluso quien esté apostando por el mero hecho de beneficio electoral puede salir la jugada incluso al contrario, ¿no? O sea que yo me olvidaría de plantearlo como en clave electoralista. Yo apuesto por una apertura en clave de beneficio a la sociedad. Yo si me disculpáis, si me permitís, yo a un político lo que le respondería es que no tienes otra opción. Quiero decir, vamos a ver, a día de hoy, claro, si tú lo ves desde un punto de vista tacticista, sí tienes otra opción, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tienes unas elecciones dentro de 1 año, 2 años, bueno, vas siguiendo así, como dice David, vas pegando retoques, se ha hecho con la reforma a la Administración, lo que era contado, hay que hacer una reforma a la Administración, bueno, pues hagamos una reforma a la Administración, 218 medidas, etcétera, bla, 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 bueno, pero a largo plazo no es la solución, a largo plazo no es la solución, porque si a eso la ciudadanía actúa, pues evidentemente llegará un momento que ese político se queda fuera de juego.
digo a medio o largo plazo. Entonces, claro, los políticos, evidentemente, y la administración son como barcos, son como transatlánticos que tienen un rumbo que no se gira en 2 días. O sea, para cambiar el rumbo tiene que ir poco a poco e irá cambiando en la medida que haya presión social. Si no hay presión social, pues evidentemente el modelo, digamos, desde mi punto de vista, un modelo ya caduco que tenemos de política y de administración, pues seguirá deteriorándose y al final pues no sé cómo acabaremos. Si hay presión social, ese modelo podrá evolucionar hacia modelos más democráticos, más transparentes, más abiertos y modelos más de futuro, ¿no? Misma idea, ¿no? Yo creo que al final depende mucho de la presión de la opinión pública y de que realmente los ciudadanos lo exijamos de verdad. Pero, como dicen mis compañeros, el que aunque sea de boquilla haya transparencia, ya les obliga a una serie de cosas, ¿no? De forma que ya se meten en una especie de círculo donde cada vez se obligan ellos a más cosas. Si los ciudadanos estamos atentos a que esas obligaciones no sean solo de maquillaje o de quedar bien, estamos yendo en la dirección correcta, aunque a lo mejor efectivamente ellos vayan un poco, pues eso, con intereses a corto plazo, o esto es lo que toca decir ahora, pero en el fondo, claro, son avances que se van haciendo, sobre todo si los ciudadanos decimos, no, lo que hemos estado yo creo que contando hoy todos, ¿no? Esto no es solo para quedar bien o para hacer propaganda, esto es en serio. Yo estoy de acuerdo, es un tema muy... Creo que, no sé por qué, pero para hacer un poco de abogado del diablo, todas las innovaciones que se han hecho en la administración pública o en la gobernanza española se han hecho muchas veces por reivindicaciones sociales o cívicas, ¿no? De manera que si el gobernante tiene un rédito político electoral, es que, a ver, yo no sé quién ha trabajado aquí en algún gabinete político, yo lo he hecho, y los políticos, y también supongo que aquí habrá un político, yo me dedico, por ejemplo, a la igualdad de género y a la participación ciudadana profesionalmente. Yo cuando voy a un municipio y les digo, vamos a hacer un plan de igualdad de género, me dice el alcalde o la alcaldesa, qué trabajo ahora, consultas, participación, consultas públicas. En cambio le dices, no, perdón, es que su municipio, el 67% de la población son mujeres. Ah, sí, no lo sabía. Sí, según el INE. Por tanto, si miramos por ellas, usted puede obtener algún tipo de rédito político. Pues puede ser que obtengamos algún tipo de rédito. Es decir, es legítimo, creo, ¿no? Yo espero que no sea así, estoy con ellos, al 100%. Estoy con ellos que se lo crean y lo hagan por voluntad propia, por creencia y por cultura política. Pero si lo hacen, y lo hacen bien, y obtienen un crédito político, pues oye, enhorabuena, lo has hecho bien y obtienes tu beneficio, tu resultado, que se mide en unas urnas. Buenos días, mi nombre es Miguel García. Me parece bastante interesante esta ponencia del Gobierno abierto, pero yo lo que me pregunto es cómo la Diputación hace esta ponencia cuando ha dejado de apostar, por ejemplo, por los presupuestos participativos, que es una herramienta que tenían los ciudadanos para participar en el Gobierno. Nada más, gracias. Tendrás que preguntárselo a la Diputación. Entiendo. Quiero decir, nosotros no somos, no estamos dentro de la Diputación ni conocemos el por qué se han tomado determinadas decisiones. Los presupuestos participativos, como sabéis, son una herramienta bastante útil, ¿no?, de construcción de las decisiones de forma colaborativa, ¿no? Y, bueno, pues supongo que habrá alguna razón, ¿no? Hola, buenas. Soy José Félix Ontañón, pertenezco, igual que el compañero David, a Opencratio. Quería lanzar también una reflexión a la mesa que viene con una pregunta de lado, a ver qué me comentáis, ¿no? Y es que se están dando dos movimientos por separado, uno por el lado de la oferta, digamos, y otro por el lado de la demanda. Y como bien comenta David, es una gran oportunidad para casar a ciudadanía con administración. De 2007 hacia adelante creo que se van consolidando dos movimientos en especial. Por un lado, una ciudadanía que se va organizando, que tiene la capacidad de generar una red y con capacidad de generar impacto y con voluntad de incidir en las políticas públicas desde la ciudadanía y al margen de lo que son los canales o las vías tradicionales de participación que se nos han ofrecido, como son pues, los partidos políticos, o como son las consultas referéndum que, bueno, no las podemos convocar los ciudadanos, ¿no? Hay un montón de movimientos que tienen ganas de incidir en términos políticos y están utilizando las redes para organizarse. Por otro lado, las administraciones públicas están, a través del Gobierno abierto, abriendo canales por vías electrónicas para permitir que el ciudadano tome parte de las decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Perdón, qué desafortunado.
en el ámbito de las políticas públicas y que de esta forma se pueda implicar al ciudadano en este tipo de materias, para que se pueda participar y se pueda colaborar de igual a igual. Me resulta muy curioso que ninguno de los movimientos que están altamente capacitados tecnológicamente y que tienen voluntad de incidir en el ámbito de las políticas públicas no se hayan convertido en los, acéptenme el término, early adopters o primeros usuarios de lo que son todas las iniciativas de gobierno abierto que van abriendo las distintas administraciones. Entonces, mi pregunta para la mesa es, ¿qué está haciendo mal la ciudadanía o qué está haciendo mal las administraciones públicas para que esos potenciales primeros usuarios de las iniciativas de gobierno abierto, que son los movimientos ciudadanos que se organizan y cooperan a través de Internet, no sean los primeros usuarios de las iniciativas de gobierno abierto? Yo si queréis, porque eso es una cosa que trata la ponencia, efectivamente casar la oferta y la demanda es una cosa importante. Nosotros en el estudio que hicimos para res.es, que es lo que he montado sobre el portal vasco, en concreto, la utilización era bajísima, era yo creo que un 11%. Pero también lo he dicho un poco como anécdota, cuando se presentó el estudio, ese dato no se quiso dar en público, aunque está, por supuesto, en el estudio, porque se pensó que era una forma de, bueno, pues claro, encima que han hecho este esfuerzo y se han gastado este dinero, resulta que los ciudadanos no lo usan. Yo creo que el tema es que, claro, lo que los ciudadanos quieren saber, y yo eso es un poco lo que he intentado contar, son las cosas incómodas. Este señor que ha dicho lo de los presupuestos, es que este es el tipo de cosas que queremos saber, no lo que, digamos, la Administración está cómoda dando, sino lo que está incómoda dando, ¿no? Y claro, esto yo creo que hasta que se entienda un poco desde el otro lado, también he oído, ¿no?, a la entrada, toda la información sobre contratación. Yo es que a lo mejor no quiero toda la información sobre contratación pública, quiero, por ejemplo, los contratos menores, quiero los contratos negociados sin publicidad. Quiero un poco, ese es un poco el tipo de cosas que a lo mejor la sociedad civil y los ciudadanos quieren saber, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que hay que hacer desde las administraciones, porque es verdad, como decía antes, también hay una información que es útil para la propia administración. Esto no hay que olvidarlo, ¿no? O sea, que también a veces hay que tener toda la información para los gestores públicos, pero es que a lo mejor los ciudadanos lo que quieren un poco, con perdón, es meter el dedo en el ojo y es ver aquellas cosas que a ellos les preocupan, ¿no? Este tipo, yo qué sé, subvenciones, ¿a quién se dan las subvenciones? No sé, lo que he contado antes de sueldos públicos, ¿qué retribuciones hay? Cosas que a lo mejor a las administraciones les cuesta dar esa información. Entonces yo creo que esa reflexión sí es muy, muy importante. A lo mejor estamos sacando portales públicos estupendos, con muchos recursos y con mucha información, y la ciudadanía no es esto lo que quiere saber. Y luego otra cosa importante, ¿cómo se lo das? También lo comentaba ahí, ¿no? Tenemos datos muy curiosos de que la gente prefiere informarse a través de webs no oficiales, aunque están recogiendo documentación, información oficial. ¿Por qué? Porque a veces se presenta en forma, con perdón, un poco de propaganda o de comunicación. Entonces, a lo mejor simplemente si lo presentas de una forma más neutral o de una forma más crítica, la gente sí se acerca más, ¿no? Entonces, yo creo que esas son cosas que sí conviene plantearse, porque realmente son recursos escasos, y estar haciendo plataformas estupendas, tecnológicamente avanzadas, donde la gente no entra a mirar lo que hay, yo creo que hay que pensar. Yo creo que a ver, pensamos que todo el mundo estamos en esta materia, ¿no?, que nos apasiona la participación ciudadana, el open government, pero sinceramente te digo, yo creo que somos unos cuantos frikis de esto, de verdad, porque a ver, el profesor Cotino dice una frase que a mí me encanta y siempre la digo en donde voy, que dice que se habla más de participación que gente participa. Es decir, yo venía ya en el AVE viendo el portal de Compromís que comentaba de Volem Saber, y ese portal está muy bien porque tú, desde tu casa, con un clic, como se dice, tu petición, y ellos lo llevan al organismo que tú deseas. Y vi las estadísticas y vi que cada mes 3, 4 registros. O sea, sinceramente yo sé que todo se está haciendo parte de la ciudadanía, todo. Se hace por vuestra parte, por nuestra parte, pero todos queremos, cuando se nos convoque a un proceso consultivo, ¿vamos a venir todos? ¿La gente va a venir? Pues seguramente no. Quiero decir, porque la gente, por definición, desconfía de la administración y de la política. Entonces, no, la administración se pone en su posición. Cuando digo la administración, política, administración, ¿vale? Lo público, en el sentido americano, administration, ¿no? Se ponen y se miran a ellos mismos y dicen, bueno, vamos a abrir canales y todos tienen que venir aquí a participar a mi casa. Y ya está. Claro, los ciudadanos solo piensan en la administración cuando tienen que ir a hacer un papeleo, un trámite, un no sé qué, o si se abre un proceso desconfían, ¿no? Entonces, ellos participan. Entonces, es difícil casar oferta y demanda, pero tampoco hay que asustarse por ello. Quiero decir, los procesos públicos, por definición, son así.
O sea, son procesos pues, que llevan diferentes ritmos, que no siempre encajan. Esto es como la teoría de la papelera, de la toma de decisiones públicas. No sé si la conocéis. La teoría de la papelera dice que muchas veces para tomar una decisión pública, es anglosajona, ¿no? Pues se meten una serie de papeles en una papelera y a veces los papeles acaban encajando pues, por pura casualidad, ¿no? Bueno, pues es así, ¿no? Hay procesos en lo público de encaje, ¿no? Pues que a veces no tienen un encaje racional como lo tienen los procesos, digamos, más, vamos a llamarlo, más matemáticos, más empíricos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final tampoco se trata de que encaje todo, se trata de que la sociedad cada vez tenga más energía y más vitalidad y ya veremos cómo la Administración irá poco a poco, digamos, adaptándose, siempre reacia, evidentemente, pero en la medida de lo posible irá adaptándose, ¿no? Yo es que creo que hay una cuestión de base. Es que quizás no deberíamos de preguntarnos por qué los grupos que ya están participando, que ya están abriendo camino, por qué no son los early adopters de los foros que abren las administraciones, ¿no? Es que quizás, por eso decía yo, hablaba de comprometerse pronto, quizás a lo mejor en vez de apostar por grandes estrategias en las que yo monto un palacio en Internet, en el que invito a que participen los ciudadanos, a lo mejor lo que deberíamos hacer es conocer bien a los ciudadanos, conocer bien, identificar quiénes son los que ya están trabajando en esa materia de la ciudadanía y colaborar en planos de igualdad con la ciudadanía, con la acción ciudadana, ¿no? Así, si practicamos una escucha activa e identificamos bien a cuáles son los actores que ya están participando y las administraciones son las que van a las casas de los ciudadanos, a los que ya están abriendo sus puertas y están diciendo qué es lo que demandan, pues no nos tendremos que preocupar de que participe poca gente en nuestra plataforma. Estaremos abriéndonos mucho más, pero además en planos de igualdad con la ciudadanía. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso a nuestros ponentes. Gracias, Elisa, Óscar, David, José Luis.